Muy buenas a todos, hoy les traigo un video tutorial para configurar el emulador de PlayStation 3 en consolas Android. También aprenderán a instalar juegos en formato .iso. Este tutorial sirve tanto para celulares o consolas Android. Voy a realizar la configuración con una Retroid Pocket 5, pero también sirve para otras consolas Android, como por ejemplo de la marca Anbernic, Odin o Ayaneo. Aunque depende de la potencia y el procesador, tendremos más o menos compatibilidad. En la primera parte del video haremos pruebas a varios juegos y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración. Así que sin más que decir, empecemos. Y comenzamos con las pruebas. El juego de los Simpsons funciona a 30 FPS estables. Este juego es completamente jugable. Dragon Ball Raging Blast 2 funcionará entre unos 30 y 40 FPS. Como no llegamos a los 60, el juego irá lento, pero en dispositivos con más potencia puede dar más FPS. Luego tenemos el caso de Demon's Souls, que funciona a 30 FPS como debería, pero tiene problemas de audio, parece que se escucha un eco en los golpes. Luego tenemos Devil May Cry, que funcionará muy lento entre unos 10 y 15 FPS. Dragon Ball Full Burst funcionará entre unos 35 y 40 FPS, aunque en este juego la velocidad no se verá afectada, así que es completamente jugable. Y por último tendremos el caso del PlayStation All Stars, el cual funcionará a 30 FPS en lugar de los 60 que debería. Y como pueden ver, funciona bastante lento. Bien, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es descargar el pack de drivers que les dejo en la descripción. Luego nos vamos a ir al GitHub del emulador. También les dejo el link en la descripción. Vamos a descargar la última versión, a día de hoy es la 5.2. Descargamos el APK. Lo siguiente es descargar el firmware de PlayStation 3. Van a buscar en Google firmware PS3 y van a entrar a la página TechSpot. Y van a seleccionar el firmware 4.91. Una vez descargado, juntemos todos los archivos en una misma carpeta. Aquí tenemos los tres archivos. Vamos a descomprimir el pack de drivers. Y solamente dejamos la carpeta. Ahora vamos a conectar la consola al PC mediante USB. Vamos a entrar al almacenamiento interno. Y voy a crear una carpeta llamada PS3 Tutorial. En este lugar vamos a pegar los archivos. Y ahora sí, nos vamos a la consola. Dentro de la consola nos vamos a ir a un administrador de archivos
Vamos a buscar la carpeta que creamos y vamos a instalar el APK. Una vez instalado, lo abrimos. Ya dentro del emulador vamos a instalar el firmware. Para eso nos vamos al menú lateral, presionamos donde dice firmware y buscamos el archivo que descargamos, el 4.91. Y vamos a esperar a que se instale. Esto puede demorar bastante, así que tengan paciencia. Una vez instalado el firmware, vamos a configurar el emulador. Nos vamos a ir a Settings, luego Advanced Settings, seleccionamos Video, vamos a donde dice Vulkan y van a ir hasta abajo donde dice Custom Driver y activamos el modo turbo. Ahora volvemos a la sección de video y seleccionamos Bright Color Buffers. Luego nos vamos hasta abajo del todo y reducimos la escala de resolución aproximadamente al 75%. Vamos hacia atrás, seleccionamos Net y desconectamos la opción de Internet. Vamos hacia atrás y seleccionamos Custom GPU Driver. En este lugar vamos a instalar los drivers gráficos que descargamos. Estos drivers solo sirven para dispositivos Snapdragon, como por ejemplo esta consola o la Odin 2. Pero por ejemplo con procesadores Mali no se podrán usar drivers, ejemplo la Anbernic RG406. Dicho esto, continuamos con la instalación. Buscamos la carpeta Pack Drivers e instalamos uno por uno. Una vez tengan los tres, recomiendo seleccionar Qualcomm Adreno 850. Este es el que mejor me funcionó, pero esto depende del juego. Si algún juego no les funciona bien, prueben con otro driver. Con esto ya queda configurado el emulador, así que lo siguiente es agregar juegos. Para agregar juegos necesitamos que estén en formato .iso. Por ejemplo, tengo este juego de los Simpsons. Lo que hay que hacer es descomprimir el archivo. Lo pueden hacer con aplicaciones como WinRAR. Así que lo descomprimen y dentro de la carpeta deberíamos ver archivos de este estilo. Ahora vamos a conectar la consola al PC y vamos a copiar la carpeta del juego. Nos vamos al almacenamiento interno de la consola. Nos vamos a la carpeta Android, Data. Buscan la carpeta net.rpc-s3. Van a la carpeta Files, Config y luego la carpeta Games. En este lugar van a pegar la carpeta del juego. Dependiendo del juego, esto puede demorar bastante. Así que asegúrense de que no haya ningún error de transferencia, porque si no, el juego no va a funcionar. Este juego tardó en copiarse aproximadamente media hora. Una vez copiado, nos vamos a la consola. Como pueden ver, ya nos aparece el juego de los Simpsons. Y también copié el Demon's Souls. También podemos instalar juegos en formato PKG desde este botón. Aunque es difícil conseguir juegos completos en ese formato. En general son todas demos. Bueno, una vez que tengan los juegos, ya pueden abrirlos. Voy a probar con Demon's Souls y va a comenzar a compilar módulos. Esto lo hace las primeras veces. Es muy probable que el emulador se cierre en este proceso, pero tienen que insistir. 6 horas y media después. Después de intentar iniciarlo un par de veces, el juego finalmente arrancó. Incluso las primeras veces que el juego comience a funcionar, tendremos pantallas negras o crasheos. En ese caso tienen que cerrar el emulador y volver a intentar. Luego de varios intentos, el juego ya quedará funcionando y no tendrán que realizar el proceso otra vez. Y en cuanto a los controles, por ahora este emulador no tiene forma de mapear controles físicos. Así que podemos usar herramientas para mapear los controles en pantalla a los botones físicos. La Retro Pocket 5, por ejemplo, trae esta herramienta para poder mapear botones en pantalla. Y de esa forma poder jugar con los botones físicos. Y de esta forma finalizamos el tutorial. Si tienen dudas, las dejan en los comentarios.
También tenemos un grupo de Telegram del canal donde tenemos una buena comunidad y pueden sacarse dudas. Si les sirvió el video, dejen su me gusta y suscríbanse para futuras actualizaciones. También tenemos configuraciones para emuladores de Switch, Nintendo Wii, PlayStation 2, Wii U, etc. Así que den un paseo por el canal, seguro encuentran algo que les sirva. Les mando un saludo grande, me voy despidiendo, nos vemos.